Buenas tardes, hermanos, espero que se encuentren bien. Bueno, me toca la dicha y el placer de poder enseñar el capítulo 11 de Romanos y vamos a estar viendo desde el verso 1 hasta el verso 12. Romanos es una carta maravillosa, como ya lo hemos venido viendo. Es una de las joyas preciosas que nos dejara el apóstol Pablo para nuestro beneficio espiritual, para nuestro crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de todo lo que Él hizo a nuestro favor. Y claro, en todo esto el Padre, ¿verdad? El Padre que fue quien lo envió para que nosotros pudiésemos ser beneficiados. Y bueno, es un tema bastante precioso. Vamos a estar viendo cómo Israel por un momento queda relegado, por decirlo así. Pero también este mismo capítulo nos va a estar enseñando cómo Israel posteriormente va a ser restaurado en su totalidad, ¿sí? Y eso nos llena de gozo porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino del pueblo judío y como nos enseñara el capítulo 9, que a ellos se les fueron dado tantas cosas, ¿verdad? Pero que a causa por su incredulidad pues quedaron ahorita relegados a un lado para que el pueblo gentil pudiera tener acceso a la presencia de Dios. Y bueno, demos gracias a Dios por ello, amén. Así es que quiero invitarlos que me acompañen en una oración. Padre, nos abandonamos en tus manos, sabiendo, Señor, que dependemos de ti en todo tiempo y que sin ti no podemos hacer nada ni lograr nada. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos anima, quien nos alienta y quien pone en nosotros el deseo de buscarte. Gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que bendigas a mis hermanos a través de que vamos por este otro nuevo capítulo de Romanos, capítulo 11. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bueno, mire, tengo aquí unas cuantas escrituras que vamos a estar mirando, pero vamos a comenzar ahí en el verso 11, en el capítulo 11, verso 1. Y el apóstol Pablo escribe: digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera es algo usual del apóstol Pablo que hemos venido viendo a través de que él nos lanza una pregunta al principio. Nos hace una pregunta que cree él que nosotros o cualquier otro lector o aún el pueblo judío podía hacerse al leer las escrituras que Pablo nos dejó en Romanos. Son preguntas que Pablo da por hecho que la gente haría después de escuchar o de leer el libro de Romanos. Y en esta ocasión, Pablo hace la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, nos da la respuesta: en ninguna manera. Y hasta ahorita, si no me equivoco y si he contado bien, esta frase típica de Pablo, en ninguna manera, esta es la 10ª vez que en el libro de Romanos encontramos. En ninguna manera, dice Pablo. Y bueno, se está haciendo una frase típica porque a través de otras preguntas siempre la respuesta ha sido la misma de Pablo: de ninguna manera, hazle como le hagas, no es así. O piénsale como le pienses, no es así. De ninguna manera. Pero mire, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es la pregunta. Y la respuesta de Pablo es: de ninguna manera. Y aún con todo y que tenemos este versículo, me ha tocado a mí escuchar a predicadores decir que Dios ha desechado al pueblo de Israel. Y usan aquella parte de la escritura cuando nuestro Señor Jesucristo pasó por el campo y vio una higuera y se acercó a ella esperando hallar en ella fruto. Estos predicadores comparan a Israel con esa higuera que Dios la maldijo y se secó. Pero Pablo, hermano, aquí nos está haciendo la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta de Pablo es:
en ninguna manera. O sea, entiende la Biblia como quieras, pero ojalá y la entiendas bien, porque Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Amén. Ahora bien, Dios, hermano, en el verso 2 Pablo vuelve a decir, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo? Y dice contra Israel, hermano, porque Israel en los tiempos de Elías, todo Israel se había ido a buscar dioses ajenos. Y una de tantas veces que Israel se iba tras otros dioses, ¿sí? Pero en los tiempos de Elías dice la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, o sea, Elías invocó a Dios contra Israel, como culpando o como diciéndole, mira, todos se han ido tras otros dioses y están matando a tus profetas y solamente yo he quedado. Era mismo pueblo de Israel, no eran otros pueblos, hermano. Era Israel, ¿sí? Así es que dice el verso 3, Señor, esto es lo que dice Elías, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Eso es lo que dice Elías acerca del pueblo de Israel. El verso 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Porque si usted lee la Escritura, se va a encontrar con que Elías se enfrenta a 400 profetas de Baal. Y bueno, una historia maravillosa ahí, que no voy a entrar en ella, pero es una historia maravillosa, donde Dios avergüenza a los de Baal, donde Dios avergüenza a su propio pueblo y donde Dios restaura nuevamente el corazón del pueblo, lo trae de regreso hacia Él, a causa de lo que Elías hizo contra el pueblo de Baal, ¿sí? Y era gente, hermano, era gente que vivía alrededor de Israel, o que se había mezclado con Israel. Pero desde un principio Dios le había dicho a Israel que destruyera a todas esas naciones que estaban ahí. E Israel le perdonó la vida a unas y Dios les dijo, esto va a ser como espina en vuestros costados. Esto va a ser tropezadero para ustedes, por cuanto ustedes no escucharon mi voz de hacer conforme yo les dije. Y ciertamente estas naciones alrededor de Israel y entre Israel vinieron a ser tropezadero muchas veces para el pueblo de Israel, por cuanto Israel no obedeció la voz de Dios. Así es que mire, vamos a leer Isaías 65:2. Déjenme ver por aquí donde encuentro a Isaías 65:2, que dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Eso es lo que dice el Dios, hermano, usando al profeta Isaías. Extendí mis manos todo el día. Y esto es lo que dice los dos últimos versículos del capítulo anterior que nos trajera nuestro hermano Daniel en el último estudio. ¿Sí? Dice, fui hallado de los que no me buscaban, y estoy leyendo los dos últimos versículos de Romanos 10. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto es lo que nos dice Isaías 65, verso 1 y verso 2. Y por eso es que comienza Pablo a hablar del pueblo de Israel, aun cuando había sido este pueblo de Israel alguien que constantemente abandonaba a su Dios para irse tras dioses ajenos. Entonces,
Por eso es que hace la pregunta Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta, como ya vimos, es no, de ninguna manera. Aun cuando este pueblo constantemente ponía celos, porque así lo dice la Escritura, traía celos en el corazón de Dios, celando a Israel porque lo amaba, hermano. Usted no puede celar a alguien que no ama, ¿sí? Entonces Dios, por el amor que sentía por Israel, cuando Israel buscaba y se iba tras otros dioses, Dios sentía celos por Israel. Y es lo que nos dice la Escritura. Así es que en el versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Desde antes. Y cuando habla desde antes, está hablando de la presciencia o del preconocimiento de Dios. Porque Dios no conoció a Israel cuando ya era un pueblo, hermano. Cuando ya era un pueblo. Sí, porque ciertamente Dios se reveló a Israel cuando Israel ya era un pueblo, cuando ya era mucha gente. Sí, pero Dios lo conoció desde antes, como dice la Escritura, en los lomos de Abraham. Sí, ya Dios conocía a Israel, ya Dios conocía ya Dios conocía cómo Israel iba a comportarse, a conducirse, ¿sí? Y con todo Dios escogió a Israel. Y es ahí donde viene la pregunta, así como cuando escogió a Jacob y no a Esaú. Y sabemos cómo Esaú fue un tramposo, ¿sí? Fue trácala, fue tranza, como decimos nosotros. Fue un tramposo y con todo Dios lo escogió. Y a veces decimos, bueno, ¿y por qué Dios no escogió a uno mejor? Bueno, es que siempre Dios ha escogido, hermano, a alguien o a algo que está en desventaja, ¿sí? Para poder ayudarle, para poder bendecirlo, para mostrar su amor, para mostrar su misericordia, más que nada. La misericordia de Dios, hermano, es que ve nuestra miseria, ¿sí? Ve la miseria que tenemos nosotros como seres humanos y Dios tiene misericordia de nosotros y se compadece de nosotros. Así es que Dios siempre ha optado por restaurar, por traer de lo de abajo hacia arriba, para lo que está desechado, para lo que está destruido, restaurarlo. Amén. Y ese es Dios, esa es su naturaleza. Y yo alabo a Dios por eso, porque nosotros no éramos unas blancas palomitas, ¿no? Pero Dios también nos conocía, sabía cómo íbamos a hacer, porque sabe, esto es triste lo que voy a decir, pero es una realidad. Aún dentro del pueblo de Dios sigue habiendo entre nosotros, y me cuento entre ellos, gente ladrona, gente mentirosa, gente celosa, gente avara, gente de todo tipo, hermano. Y Dios lo sabía. Con todo Dios quiso salvarnos. Con todo Dios quiso tener misericordia de nosotros. Amén. Así es que ahora vamos a estar viendo a Israel cómo es desechado por un poco de tiempo en este capítulo. Pero posteriormente va a ser glorioso cuando Israel regrese a los caminos del Señor. Así es que vemos, hermano, en Primera de Pedro 1:2. Vamos a leer Primera de Pedro 1:2. Dice, voy a leer el 1 y el 2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, hay quienes consideran esta carta de Pedro como una carta universal. Bueno, no voy a discutir eso. Sin embargo, yo veo que tiene un destinatario. Cuando tiene un destinatario, entonces no es para todos, sino para aquel que se escribió. Pero bueno, como la Escritura siempre nos ha ayudado a todos, cualquier parte de la Escritura, no importa a quién fue escrita, bueno, siempre debemos de tomarla como que nosotros podemos ser beneficiados a través de ella para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro acercamiento con Dios.
¿Qué es lo que podemos ver en ella que no le gusta a Dios para no hacerlo? ¿Qué es lo que podemos ver en ella que le gusta a Dios para hacerlo? Amén. Así es que vemos que Pedro escribe a los dispersados. Los dispersados es muy probable que haya sido cuando hubo esa persecución en Israel y tuvo que salir la iglesia, ¿sí?, alrededor y irse de Jerusalén. Pero bueno, eso lo usó Dios para que el evangelio fuese propagado por donde quiera que iban ellos. Bien, el verso 2 dice, elegidos según la presencia de Dios, o sea, el conocimiento previo, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Y dice, está hablando Pedro y les dice a Israel, porque estos eran israelitas en un principio. La iglesia sabemos que fue de israelitas al principio, posteriormente entraron los gentiles. Nosotros allá en aquel capítulo 10 de Hechos con Cornelio, ¿verdad? Ahí fue donde se abrió la puerta hacia los gentiles, pero en un principio era el pueblo judío quien era parte de la iglesia de Dios, o que había comenzado la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, a ellos se les está diciendo, hermano, a los judíos, que ellos habían sido elegidos según la presciencia de Dios o el conocimiento preconocimiento de Dios, que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Amén. Vamos a leer Hechos 2:23 y 4:28. Amén. Hechos 2:23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero el porqué de este versículo es porque nos enseña nuevamente que Dios sabe todas las cosas, ¿sí? Dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que ya Dios lo había estipulado de esa manera, como nos lo dice el capítulo 4 y verso 28. Dice, voy a leer el 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Aquí pone al gobierno, pone a los que gobernaban, pone a los gentiles y pone a Israel. O sea, mezcla a todo, digamos que a todo el mundo ahí. Porque dice, vuelvo a leer, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Dios. O sea que todo el mundo incluido ahí en este versículo, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea que ya Dios, como nos lo dice también Primera de Pedro, y nos lo enseñara este domingo pasado nuestro hermano pastor Jesse, leímos Primera de Pedro también, capítulo 1, por allá en el verso 20, que dice que ya Jesucristo desde antes de la fundación del mundo había sido aparejado para ser crucificado. ¿Sí? Y sabemos que en el preconocimiento, en la presciencia de Dios, Él tiene ya todo listo, tiene ya todo concebido, lo había diseñado o estipulado de esa manera desde un principio. Amén. Así es que vamos a regresar a Romanos, hermano. Romanos, el verso 3, Señor, dice, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. El verso 4 y 5, hermano, vamos a ver cómo Dios dice, me he reservado, el verso 4, y en el verso 5 vamos a encontrar que habla de un remanente, ¿sí?
Verso 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y donde encontramos este pasaje, en Primera de Reyes, hermano, dice, y que tampoco han besado su boca. O sea que pareciera que era costumbre, ¿sí? En aquel entonces, es una costumbre de pronto que ha venido a través de todos los tiempos, hermano, porque no sé si a mí me tocó, pero me acuerdo haber visto que gente besa, y digo, a lo mejor a mí me tocó porque en un tiempo atrás, hace ya unos cuantos años, pero fui idólatra también, creí en ídolos. Y bueno, como dice la Escritura, que nuestros padres mismos nos tomaron de la mano y nos llevaron delante de los ídolos mudos y nos dijeron, estos son tus dioses. Nosotros lo creímos, pero gracias a Dios que vino un conocimiento mejor y mayor posteriormente que nos sacó de esa parte, ¿sí? Recuerdo, y a lo mejor pido disculpas ya, el hermano Secada dice que él era parte de esas gentes que también en sus tradiciones cargan a un ídolo demasiado grande y demasiado pesado, tienen que hacerlo entre muchos, y que la gente se pelea por cargarlo, la gente se pelea por querer participar, por cargar a ese ídolo. Pero gracias a Dios, hermano, que tanto a ellos como a mí, Dios nos sacó de esa idolatría, y ahora sabemos que Dios es espíritu y a Él le agrada que le adoremos en espíritu y en verdad, y no a través de imágenes o de cosas. Pero bueno, vemos cómo Israel en aquel entonces doblaba sus rodillas y besaba la estatua de Baal, ¿sí? Pero Dios dice que Él dice, me he reservado, verso 4, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Dios. Bendito sea su nombre, porque Él es quien, como dice Filipenses, lo puse por aquí, Filipenses, bueno, Filipenses lo puse un poquito más adelante, vamos a ir a él un poquito más adelante, ¿sí? Dice, así también, el verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y está hablando de Israel, dentro del pueblo de Israel. Ha quedado un remanente escogido por gracia. El remanente sabemos que es un grupo pequeño, hermano, diferente a todos los demás, pero que siempre Dios, porque Él dice, me he reservado 7,000 hombres. O sea que Dios es el que pone en el ser humano el deseo de servirle y de buscarle. Amén. Y es lo que dice Filipenses 2:13. Ya lo mencioné 2 veces, vamos a ir a él en un momento. Vamos a ir primero a Primera de Reyes 18:19. Y se me hace que es lo que nos está poniendo Pablo ahí en Romanos 11. Dije Primera de Reyes 18:19. Dice, perdón, 19:18 de Reyes, Primera de Reyes 19:18 dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron, ¿sí? Imagínense, hermano, en la actualidad tanta gente que sigue besando la piedra, que sigue besando la madera, que sigue besando el mármol, el yeso, creyendo que ese es su Dios. Y le doy gracias a Dios, y yo sé que usted también le da gracias a Dios por habernos sacado, por haber abierto nuestros ojos a la verdad y habernos sacado de la idolatría. Bendito sea su santo y bendito nombre. Amén. Quiero regresar entonces a Romanos 11, en el verso 6, hermano.
Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Amén. Y aquí quiero lanzarle una pregunta, hermano. Porque hay mucha gente que todavía piensa que Dios necesita de nuestra buena conducta para poder salvarnos. Y yo no sé si de pronto alguien de ustedes o alguien más por ahí vaya a ver este video y crea que Dios necesita de nuestra buena conducta para poder salvarnos. Ya hemos visto cómo Dios desde antes, en su preconocimiento, en su presciencia, nos salvó. ¿Sí? Y no necesitó de nuestra buena conducta, porque habla de que muchos de nosotros hemos sido salvos y aparejados para salvación desde antes de haber nacido. Así es que, hermano, aquí nos está hablando la Escritura, nos dice que si es por obras, entonces ya no es por gracia. Sí, así como hay una palabra, hay varias palabras que poniéndole el des antes, como animarse es lo positivo, por decirlo así, el lado bueno, y desanimarse ya es lo contrario. Así también cuando hablamos de la gracia, hermano, y la queremos mezclar con obras, ya no es gracia, ya es desgracia, ¿sí? Porque nadie puede ser salvo por obras. Lo dice la Escritura, esto es un regalo que Dios te está haciendo al ser humano, aun cuando has sido falto, pecador, y cuando sigue o seguimos siendo faltos, cuando seguimos desobedeciendo, como decimos, seguimos regándola y sin haberla sembrado primero, ¿sí? No la hemos sembrado y ya la estamos regando. Bueno, es un chiste mío. Perdón. Bien, voy a leer nuevamente el verso 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es de gracia. O sea que la gracia sería una desgracia si se mezcla con las obras. Y de hecho, en el capítulo 4, creo que le tocó al hermano Daniel Mejía ir por el capítulo 4, se me hace que es el verso 4 también. El 4 y 5, mire, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sí? Vuelvo a leerlo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, lo que nos está queriendo decir aquí la Escritura es que si tú crees que por portarte bien vas a ser salvo, estás diciéndole a Dios, tú me debes la salvación, porque yo me porté bien, porque yo me porto bien. Pero déjame decirte o hacerte la pregunta, ¿cuánto es bien? ¿Cuánto en realidad es bueno para poder llegar a lo que Dios, al requerimiento que Dios quiere para poder ser salvo por obras? ¿Realmente te estás portando bien? ¿Realmente haces tantas buenas obras para que por medio de las obras puedas ser salvo? Ahora, si tú estás mezclando la gracia con las obras, eso no va. No va, porque tampoco le hizo nada, no le hizo falta nada al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. O sea que si tú piensas que estás complementando el sacrificio de Cristo, déjame decirte con todo mi corazón y de una manera bien sincera, estás equivocado, estás equivocada si tú crees que parte de las buenas obras son complemento para el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo dijo que estaba concluido, cuando ya había terminado todo, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él dijo, concluido está. O sea, no hay nada que se pueda hacer más. O es por gracia o es desgracia lo que nos espera. Así es que, hermano, déjeme ir nuevamente aquí a Romanos 4 y el verso 5 dice, mas al que no obra
Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí es donde muchos dicen, oh, es que creer significa obedecer. Significa portarse bien, significa andar haciendo buenas cosas. Bueno, este versículo para mí en lo personal, y usted puede pensar lo que quiera, pero para mí en lo personal, aquí hace la diferencia, hace la separación. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y estoy leyendo Romanos 4, el verso 5. Pero ahora sí, voy nuevamente a Romanos 11, ¿ok? Y quiero volver a leer el verso 6, que dice que hay un remanente escogido por gracia. Y luego el verso 6 dice, y si por gracia ya no es por obras, porque al pueblo de Israel era una de sus jactancias. Y si usted le preguntaba a un israelita de los tiempos de Jesucristo o de los tiempos de Pablo, ¿cómo puedo estar yo bien con Dios? Ellos te iban a decir, para que tú puedas estar bien con Dios, tienes que observar meticulosamente la ley y no quebrantar ninguno de sus mandamientos. Es la forma en que puedes estar bien con Dios. Pero aún de nuestro Señor Jesucristo nos trajo un nuevo conocimiento. Y por eso es que chocaba, la mente religiosa chocaba con las palabras de Jesús. Porque Jesús trajo algo totalmente nuevo a lo que los judíos representantes en cuanto a lo espiritual, a los líderes religiosos, les enseñaban al pueblo de Israel muchas otras cosas que Jesús dijo. ¿De dónde sacan eso? Han cambiado los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Así es que, nuevamente, regreso al verso 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. O pudiéramos decir de otra manera, la gracia se convierte en desgracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, en otras palabras, que lo que yo pueda hacer por Dios, o pueda hacer por mí mismo, o por mi vecino, por mi cónyuge, por mis hijos, ya no cuenta para salvación. La obra ya no es obra. Para salvación ya no, hermano. Pero bendito sea Dios que hemos sido salvos por gracia. Amén. De lo contrario, créame, creo que no lo íbamos a hacer, no íbamos a calificar. Estoy bien seguro que no la íbamos a hacer. Bien seguro que no la íbamos a hacer. A lo mejor usted piense que sí. Pero yo creo que no. Gloria a Dios. Hermano, vamos al versículo que sigue. El verso 7. De los versículos 7 al versículo 12, hermano, nos habla de Israel como nación que es temporalmente rechazada, no desechada, como Pablo hacía la pregunta al principio, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, de ninguna manera. Y cualquiera que lo piense de esa manera está equivocado, y cualquiera que use aquella escritura de que Israel era la higuera que maldijo al Señor y que se secó, está bien equivocado. Así es que desde el verso 7 al 12 nos va a enseñar la escritura cómo Dios rechaza temporalmente a Israel para que el pueblo gentil, usted y yo que no somos judíos, pudiésemos tener acceso a la presencia divina de nuestro Señor. Verso 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y eso, hermano, se me hace que lo encontramos en Isaías. Bueno, tengo aquí Deuteronomio 29:4.
Deuteronomio 29:4. Estoy viendo mis notas, hermano, perdón. Vamos a ir a Deuteronomio 31:20. Para serle sincero, ya no me acuerdo lo que dice, pero vamos a ver. Deuteronomio 31:20. Mira, Deuteronomio 31:20 dice: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se olvidarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Bueno, esto es todavía, hermano, parte de la presciencia de Dios. De la presciencia de Dios, sí, iba con Hechos. ¿Se acuerda que leímos Hechos hablando del sacrificio de Cristo, que Dios sabía qué es lo que realmente iba a acontecer con Jesucristo? Entonces, estamos hablando, hermano, todavía del preconocimiento de Dios en Deuteronomio 31:20, y disculpe que me adelanté y me brinqué esos versículos. Pero Deuteronomio 31:20 dice: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres. En otras palabras, hermano, Dios sabía exactamente lo que iba a acontecer con el pueblo de Dios, con Israel. Con todo, hermano, sabiendo lo que iba a hacer Israel, Él dice: yo cumplo mi parte. Yo dije que los iba a introducir en la tierra y estoy cumpliendo mi parte. Y eso es lo que Dios hizo. Cumple su parte introduciendo a Israel en la tierra prometida. Dice: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres. O sea, Él está cumpliendo su juramento, la cual fluye leche y miel. Y luego dice: y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Eso es lo que Dios sabía en su preconocimiento que iba a acontecer con Israel, y con todo Dios cumplió su promesa de introducirlos a la tierra prometida. Hermano, Dios nunca ha dejado caer ninguna de sus promesas. Por eso es que en Hebreos tenemos tantas promesas, que primeramente fue para los hebreos. El escritor de Hebreos trajo tantas promesas que Dios había hecho recordó tantas promesas para el pueblo judío, que Dios es fiel a sus promesas. Y bueno, sigamos orando por Israel para que todos ellos cada día vengan más al conocimiento del Señor, puedan gozar de esas promesas que fueron hechas para ellos. Amén. Voy a leer el capítulo 32, verso 21, hermano, de Deuteronomio. También dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con dioses. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Hermano, eso éramos nosotros, porque está hablando de nosotros, el pueblo judío. Y es lo que vamos a ver aquí por el verso 11 más adelantito, que Dios está usando al pueblo gentil para mover a celos a su pueblo. Porque también Dios, o más bien el pueblo judío, muchas veces movió a Dios al celo por causa de que ellos iban y adoraban a otros dioses. Amén. Eso es lo que dice el verso 21, Deuteronomio 32. Vamos a ir a Primera de Reyes 19:18. Primera de Reyes 19:18. Es lo que ya leímos, que nos dice... Esa era una referencia solamente: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
Filipenses 2:13, hermano, también va en la presencia de Dios, o más bien en la voluntad de Dios, que hace que su voluntad de las buenas obras sea en nosotros, nos bendice a través de su buen deseo que Él tiene. Filipenses 2:13, mire, dice, no es 4:13, todos casi no sabemos Filipenses 4:13, en esta ocasión es 2:13. Dice así, porque Dios es el que pone en vosotros, lo vuelvo a leer, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. O sea que Dios, hermano, es Dios, así como Él se reservó los 7,000 hombres para no haber adorado a Baal, así como Dios una vez nos hizo el llamamiento, así como Dios predispuso que su Hijo fuese crucificado, así es Dios también, hermano, que en vosotros, o sea, en nosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Así es que Romanos 11:7, pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Verso 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oído que no oigan hasta el día de hoy. Amén. El Deuteronomio, o de hecho es lo que nos dice Deuteronomio 29:4, hermano, que Dios les trajo confusión a su pueblo y les dio ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Es lo que nos dice Deuteronomio 29:4. Quiero leerlo. A veces cambia un poquito la escritura. 29:4, Deuteronomio 29:4. Dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces eso concuerda con Mateo 13:14, que ya es nuestro Señor Jesucristo en este versículo 14. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Y no solamente Isaías, estamos viendo el escrito de Moisés en Deuteronomio también. Leímos Deuteronomio 29:4, pero Isaías lo vuelve a decir. Dice, de oídos oirán y no entenderéis, o de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto es lo que dice la Escritura, amén, acerca de Israel. Por eso es que, no sé si fue en la enseñanza anterior, sé que gracias a Dios se nos ha dado oídos a nosotros para oír. Porque no a todos se nos ha dado oídos para escuchar, o no a todos se les dio oídos para escuchar. Pero gracias a Dios que se nos dio oídos para oír, y usted y yo hemos oído el Evangelio y lo hemos aceptado de buena gana. Amén. Bendito sea el Señor. Así es que, hermano, el versículo 11. Digo pues, hace nuevamente otra pregunta. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? El verso, la respuesta es en ninguna manera. Y si no me equivoco, en el capítulo 11 y en el verso 11 nos está diciendo por onceava vez Pablo, de ninguna manera, solo por coincidencia, ¿no? La pregunta nuevamente, Pablo dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? La respuesta es en ninguna manera, por onceava vez.
Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos, que es lo que nos decía Deuteronomio 29:4 parece. O sea que ya la Escritura desde antemano estaba hablando de que los gentiles íbamos a tener parte con el pueblo de Israel para salvación, ¿sí? Y es lo que dice el versículo 11. Estoy a punto de terminar el versículo 11 y 12. Vuelvo a leer el 11, hermano. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, gloria a Dios, para provocarles a celos. De alguna manera eso es cierto, hermano. El pueblo judío ha tenido celos del pueblo gentil, y en su celo nos han como menospreciado. Somos salvos nosotros, bendito sea el nombre del Señor, por gracia. Pero un día Israel va a retomar las riendas, por decirlo así. Él es nuestro hermano mayor también, que por un tiempo ha sido desechado, que por un tiempo ha sido rechazado, pero no desechado. Amén. Ahora el verso 12 dice, y si la transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Amén. Y vamos a parar hasta aquí, hermano. Que si la transgresión de Israel es la riqueza del mundo y su defección, ¿sí?, o su rechazo temporal es la riqueza de nosotros, los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Sí? ¿Cuánto más va a ser cuando Israel sea restaurado? Así es que, Padre, le damos gracias por su palabra, que nos enseña, Señor, todos sus planes que son perfectos y maravillosos. Le ruego, Padre, que nos guíe a toda verdad y justicia, que nos dé conocimiento, sabiduría para entender su palabra, que nos dé más amor por Israel, que podamos incluir en nuestras oraciones todos los días al pueblo de Israel para que ellos sean restaurados, para que usted cada día salve más de los israelitas, porque sé que cada día sigue salvando al más del pueblo judío. Señor, pero un día tú restaurarás a Israel por completo y será algo glorioso. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.